Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de La Rayorquina en este especial de Mexicanas por el Mundo en tiempos de COVID-19. Este es el tercero ya de este especial y pues con este cerramos esta semana, pero la siguiente les tengo 3 episodios más con 3 invitadas también muy geniales que nos vinieron a contar un poco de su experiencia. Pero a lo que vinimos a escuchar a nuestra invitada del día de hoy, que está en algún lugar del mundo compartiéndonos su experiencia en este momento tan inesperado que nos llegó en el 2020. Y pues ya ahora sí voy a dejarlos con la entrevista, espero que la disfruten mucho. Mi querida Rayor Family, si tú eres como yo y quieres hablar de un montón de temas y ya tus amigos ni te pelan y tu familia te dice ya no por el momento y lo quieres hacer de una manera masiva y a través de un podcast, te invito a que descargues la aplicación de Anchor. Es totalmente gratuita, tiene las herramientas que tú necesitas para grabar y editar tus propios episodios y hacerlo directamente desde tu teléfono o tu computador. También te ayudará a distribuir tus episodios por las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast y muchas más. Y tiene todo lo que tú necesitas. Descarga ya la aplicación de Anchor, es totalmente gratuita, o también puedes ir a anchor.fm para empezar tu nuevo podcast. Aquí los dejo con esta entrevista que le hice a Alejandra Cortés. Ella nos cuenta un poco de su experiencia durante el confinamiento en Bélgica en este especial de Mexicanas por el Mundo en tiempos de COVID-19. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Selene? Gracias. Pues sí, soy originaria de Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y pues todo está bien hasta ahorita. Aquí vivo en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Tengo apenas un año viviendo aquí y la verdad es que, a mi parecer, pues casi no hubo cuarentena. Las medidas que se tomaron por el país pues fueron un poco extrañas, pero bueno, afortunadamente ahora sí que la famosa curva ha disminuido bastante. Era lo que hablábamos ahorita, que ahorita en este momento Bélgica está en el lugar número 30 de contagiados y así, y México está en el número 9, entonces tenemos esos como dos extremos como que estamos viviendo, porque a pesar de que no estemos en México, obviamente nuestra familia está ahí y pues siempre nuestra atención va a estar ahí pues preocupados viendo cómo se va desarrollando la situación de COVID en nuestro bello país. ¿Cómo fue que tú lo viviste? Dices que tienes un año en Bélgica y ahorita platicábamos que prácticamente la mitad de lo que has estado viviendo ahí te ha pasado en torno a la situación de COVID. ¿Cómo fue que lo viviste? ¿Cómo empezó a verse el surgimiento del virus allá en ese país? Pues bueno, haciendo un poquito de preámbulo, Bélgica, por supuesto, tiene una monarquía y, si no mal recuerdo, la primera ministra no fue electa, sino fue la siguiente, no me acuerdo quién estaba antes, que era un hombre, cuando yo recién llegué, y él se fue a la Comisión Europea. Aquí en Bélgica hay dos idiomas aparte, pero dos regiones también completamente diferentes, el Dutch, que es el holandés, y el francés. Y bueno, estas dos regiones están peleadas entre sí. Entonces, a la hora del gobierno, pues no hay gobierno en Bélgica.
Entonces las medidas, pues bueno, salió por supuesto en las noticias de que desde el principio que se da la alerta del COVID, pues estas dos regiones que en realidad no se llevan ninguna con la otra, tuvieron que poner a representantes de sus partidos en una como pequeña asamblea, pero en realidad veías que no eran más de 10 personas. Y fue así como tomaron las medidas. Lo primero que pasó fue que cerraron todo, ya sabes, no supermercados ni farmacias, pero hasta el pequeño mercado, ahora sí como de puestos, se cerró, ¿no? Y ahí, bueno, se ve una afectación un poco, bueno, más que nada diferente en la economía de las personas, ¿no? Porque hasta yo en mi propia cartera decía como, bueno, ¿a qué hora ya van a abrir el mercado? Porque me está dejando sin dinero, ¿no? Y bueno, así estuvieron yo creo que todo el mes y medio hasta, de hecho, bueno, Bélgica es uno de los países que está reduciendo el uso del automóvil, está como en sus logros para el 2030 y tienen muy buen servicio de transporte. Entonces, durante esta contingencia disminuyeron a la mitad prácticamente todo el uso del transporte, tram, metro, autobús, trenes y así. Y, por ejemplo, pues las fronteras estaban cerradas, ¿no? A Lille, que es la ciudad donde es mi esposo, que son como 45 minutos para llegar, pues estaba cerrado, había un bloqueo policíaco y toda la cosa. Órale, entonces sí, como quiera, estuvo interesante como todo ese desarrollo. Entonces tenemos que hay como que el país está dividido, ¿verdad? Como tipo en dos grupos, se elige un representante de cada uno como para ver las medidas que se van a tomar y se cierra Exacto. mayormente todo, menos pues las farmacias y pues los lugares donde, no sé, las tiendas donde venden la despensa. Fíjate que ahorita que mencionas, eh, pero todos los demás establecimientos cerrados, hasta la tiendita de la esquina, por así decirlo. Ahorita que estabas mencionando eso, recordé una plática con una chica que está en Japón y dice, sí, o sea, era nada más pues lo más esencial, la despensa y pues la farmacia abierta, pero pues sí se veía en todo este entorno o en este camino para prevenir más contagios, pues sí se vio afectado muchos pequeños negocios y pues sí ha sido difícil ese camino pues ahora sí a la lucha para contrarrestar eh, el resurgimiento de este virus. En especial nos dijiste un poquitito de de cómo te ha afectado a ti personalmente o a tu esposo, a ti y a tu esposo, cómo les ha afectado todo esto, esta situación de la pandemia, estando en tu caso muy particular fuera de tu país. Pues bueno, mi esposo afortunadamente no ha perdido su trabajo, pero sí supimos y vimos que mucha gente, principalmente como por ejemplo la sección obrera y pues sí, como el más bajo nivel económico, pues obviamente hubo también una ola de despidos y hubo muchos, por ejemplo, doblaron el trabajo en los supermercados que ofrecen servicio a domicilio o que no ofrecían servicio a domicilio y a partir de entonces empezaron a ofrecer, porque veías a muchísimos chicos de los supermercados que eran las personas que llevaban la comida por ejemplo, a los mayores de edad, bueno, no a los mayores de edad, a los viejitos y a personas que en realidad no podían salir, como por ejemplo los contagiados, ¿no? En una colonia muy cerca de aquí que se llama San Gilles, vi un reportaje de que hubo varios casos de contagio, entonces, y es una colonia bien poblada, entonces, pues en la parte de economía afortunadamente nos mantuvimos estables, pero sí vimos la diferencia, por ejemplo, de que hacemos las compras en el mercado, así como fruta, verdura, como generales, y ya en el supermercado hacemos lo mínimo,
pero comprar todo en el supermercado, por supuesto que elevaba bastante, ¿no? O sea, salíamos con tickets a lo mejor de 60 euros cuando nos podemos gastar para una semana o semana y media 40, 50 euros. O sea, a lo mejor no era mucha la diferencia, pero sí era menos cantidad, por ejemplo, o no sé, o sea, estábamos así como contando de a ver cuánto vamos a gastar y qué necesitamos, ya sabes, la lista del súper literalmente, y así no la llevamos, pero afortunadamente hubo trabajo, un trabajo estable, pero las familias pues que no tuvieron, definitivamente, o sea, no, por ejemplo, vemos en México que hay bastantes despidos, pero aquí también hay bastantes despidos. Sí, eso, yo soy una también de las como afectadas de la pandemia. Yo también me quedé sin trabajo, estuve sin trabajo por casi 3 meses, todo lo que duró. Afortunadamente, gracias a Dios, pues en medio de toda esta locura pude encontrar un trabajo y pues si Dios quiere mañana empiezo mi primer día, entonces muy contenta por eso, pero sí la verdad uno se las ve difícil y eso que uno tiene como sus ahorros ahí o de alguna u otra manera en el lugar en donde te encuentres pues siempre hay cierto tipo de ayudas, pero lamentablemente vemos por ejemplo en México que ha habido mucho desempleo y desafortunadamente pues no hay todas esas ayudas que en otros países ofrecen. Entonces sí ha sido una situación muy, muy delicada y pues más ahorita que vemos que estamos escalando y escalando en cuestión de contagios, cada vez vemos que hay más. Yo soy de la ciudad de Reynosa y en el norte pues vemos que la situación se va agrandando y pues se va haciendo muy difícil y pues tenemos el lado de que hay mucha gente que pues quiere colaborar en mantenerse en casa, usar el cubrebocas, tener su distancia, pero vemos también el otro lado de todas las personas que no lo hacen y de pronto pues porque desconocen tal cual la importancia de tomar todas esas medidas de prevención y también pues porque a veces estamos tan confundidos con toda la información que vemos en las redes y información que no es tal cual verídica, entonces es un mundo de confusión, pero pues por esa razón tenemos este espacio que me estuvieron pidiendo la Reyor Family, pues para que ustedes nos cuenten un poquito de la experiencia y de cómo se ha vivido en otros países y pues también nosotros para aprender de esa experiencia. Ya que estamos aprendiendo un poquito de cómo se vivió, cómo vivieron la cuarentena y el confinamiento en general como país. Pues bueno, yo, por ejemplo, el departamento donde vivimos da hacia la calle, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, oye, pero no se supone que estamos en cuarentena. O sea, todo el mundo estaba afuera, las familias estaban afuera, aquí aman las bicicletas, entonces todos estaban en bicicleta, ¿no? De verdad parecía que no había. Obviamente esto después del horario laboral, aunque muchos trabajaban en casa o todos pudieron trabajar desde casa, pero después de que se terminaba como el horario laboral, salían todas las familias, con los niños principalmente, pues a caminar un rato, ¿no? Y bueno, el primer mes estuvimos aquí, pero ya después del primer mes sí te empiezas a cansar y empezamos a salir a caminar con nuestro cubrebocas y toda la cosa. Y hay un parque aquí muy cerca. No, pues estaba lleno, como si fuera verano, de verdad. Lleno de niños jugando, de familias ahí pasando el rato, disfrutando el sol. Una cosa importante es que, por ejemplo, los que vivimos en el norte, pues definitivamente es súper oscuro, llueve todo el tiempo, hace un buen de frío. Y entonces, cuando empezó el confinamiento, empezó a salir el sol. Entonces las familias también buscaban como ese ya cambio de haber tenido el invierno todo el rato y de salir a disfrutar el sol y un ratito al jardín y eso. Entonces, pues sí, había muchas familias en este parque. Obviamente había policías, por ejemplo, porque en este parque hay un como lago grande y regularmente en tiempo de verano se pueden meter al lago.
pues ahí había policías para verificar que los niños no se metieran o que, por ejemplo, los perros no se metieran también a nadar. O sea, un montón, o sea, seguridad, pero no tanto. Como que ya todos sabían lo que tenían que hacer y así, pero de verdad había bastante gente. Por eso digo que ni parecía cuarentena. Donde sí parecía, era como en la zona más turística, por ejemplo, en el famoso Atomium, que es un museo, y regularmente pues hay flujo de turistas. De verdad estaba vacío. En la Gran Place todo estaba cercado, no había entrada a la Gran Place. Otros, o sea, comercios y calles que son como que vas a visitar para cualquier recuerdito y eso, también cerrado y así. Entonces, afortunadamente hubo medidas, pero en realidad la gente lo que quería era salir de su casa, disfrutar el momento del cambio de temperatura, porque ya habíamos estado en un invierno y pues salió el sol por fin y lo que querían era disfrutar. Entonces, por ese lado estuvo bien, pero, o sea, estuvo bien que hubiera movilidad de personas y también que fueran como más cuidadosos. Eso yo creo que fue lo que sirvió de que muchos lugares pues, pues recuperaran rápido su economía, más que nada. Sí, fíjate que ahorita estaba viendo el total de eh, muertes debido a COVID en Bélgica y son como 10,000 muertes, caso contrario a otros lugares como Nueva York y digo como Estados Unidos 135,000, en México tenemos 32,000 y pues sí, lo importante, como dices, pues son las medidas, a pesar de que parecía que no, como que no hubo tanto confinamiento, que las personas aún seguían un poquito pues afuera, pero sí ves como las áreas turísticas pues totalmente pues cerradas, pues para mantener esos espacios no disponibles para que las personas pues no se encuentren en un mismo lugar y pues que haya más facilidad de contagio. Y ahí todo igual, usaban cubrebocas y todo eso, ¿verdad? Las personas, o cómo era. Pues sinceramente no, al principio obviamente el gobierno dio cubrebocas gratis, no sé cuántos traían. Nosotros hicimos las nuestras y la verdad es que no muchos traían cubrebocas al salir en el parque o algo así. Ahora, en este momento, es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público, en las estaciones, o sea, como por ejemplo el metro que es subterráneo. Mientras esperas el tram o el bus, tienes que ponerte el cubrebocas. Es obligatorio dentro del transporte público, es obligatorio también, según, en el supermercado, en la farmacia, o sea, en todos los lugares cerrados. Pero según, porque bueno, obviamente el elemento de seguridad que está en la entrada de la puerta, solamente ahora hay gel antibacterial que te pones, pero he visto que la gente así entra y a veces ni se pone. Hay quienes ni siquiera usan el cubrebocas, aunque sí lo usan en el transporte, porque es obligatorio. De hecho, el personal de la compañía de transporte pues está como checando que la gente de verdad lo use, ¿no? O sea, de repente se suben a checar las tarjetas, por ejemplo, de que hayas pasado tu tarjeta del transporte y te dicen del cubrebocas, ¿no? En el metro, por ejemplo, sí hay bastantes que revisan principalmente que lleves el cubrebocas, pero pues obviamente, tristemente, la mayoría de las personas que no usan el cubrebocas son mayores, son ya adultos mayores. Y también otra cosa importante es que muchos jóvenes, pues no sé si se les olvida o algo así, pero como que no tienen esta parte de la conciencia de responsabilizarse de un artículo más en su bolsa, como puede ser el cubrebocas, porque muchos de verdad no lo tienen y en el transporte público, que es obligatorio, pues se cubren con su chamarra o con su playera o con lo que traigan, pero bueno, al final de cuentas no sé si de verdad tenga la función que hace un cubrebocas en general. Y pues sí, o sea, hay de todo, ves de todo, todo el mundo
lo puede traer de repente o de repente no. Por ejemplo, en los lugares cerrados, pues dice que es obligatorio, pero no todo el mundo lo trae. Los cajeros, o sea, las chicas que te cobran o los chicos que te cobran, pues usan el cubrebocas y tienen ya un cristal o un como acrílico o plástico que divide al cliente con el personal de las tiendas. Lo mismo en los restaurantes, pero pues también en los restaurantes eh, todo el mundo puede comer adentro o afuera, o sea, como que no hay medidas, sí, pero habría que ser más estrictos en ciertas cosas. Sí, eso sí. Yo acá, por ejemplo, acabo de ir a hacerme las uñas después de miles de años y era también, yo entro con mi cubrebocas y Lucía, que es mi favorita, que está trabajando ahí, también trae, y todo el personal trae su cubrebocas, su mascarilla y aparte tienen esos acrílicos que dividen pues el personal. Entonces como que sí, acá en Nueva York sí están tomándosela muy en serio. Y pues sí, hasta gente que va corriendo trae cubrebocas o trae algo que les tape, pues por ahí si van, incluso afuera se va caminando, mucha gente trae pues todo lo que necesitan para pues prevenir y cuidarse ellos y cuidar a los demás. Y es bien importante, nosotros acá no tenemos los restaurantes solo al aire libre, pero adentro, para comer adentro del establecimiento todavía no. Y la verdad se está retrasando por lo mismo que quieren pues tomar todas las precauciones necesarias. Pero Sí, bueno, en claro. lo personal, Alejandra, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a la gente ahorita que está en México especialmente o en algún otro país que esté en ese pleno momento pico del COVID? ¿Qué recomendaciones les das? Pues principalmente hacer conciencia eh, propia y con los niños, por ejemplo, que aquí también es un factor que los niños no traen cubrebocas la mayoría del tiempo y eso no lo salva, ¿no? He visto las noticias de que hay una alza de contagios en menores de edad en México y pues eso sí, o sea, todo lo que nuestros papás hacen, los niños lo repetimos. Entonces, este es un factor súper importante como en casa, todas las reglas, todo el conocimiento, todo lo que adquirimos, nuestro primer contacto con el mundo es nuestra casa. Entonces, si tú tienes tus medidas de seguridad en tu casa o de higiene personal en tu casa, eso no va a haber problema cuando salgas a la calle. Entonces, pues número uno, el uso del cubrebocas hasta ahorita ha sido la prioridad para evitar la ola masiva de contagios otra vez. Y pues el lavado de manos, que también es súper, súper importante. Pero eso no significa que, por ejemplo, las verduras, cuando haces tu mandado, ¿no? La despensa y eso, pues es importante también desinfectarlas, porque sinceramente en el mercado, pues sí hay personas que trabajan así como el diario. Y una cosa que a mí me gustaría que fuese un poquito más estricta en este sentido es los mercados, ¿no? Porque tú ves a la gente pues trabajando normal, pero en realidad no sabes si se contagió o algo, ¿no? Han hablado mucho de las pruebas, como por ejemplo Asia o con el rebrote que hubo en Pekín o en Alemania, que hablaron mucho de hicimos pruebas y ya hubo cuarentena otra vez, ¿no? Para algunas secciones. Bueno, pero aquí en Bélgica no, nadie ha venido a tocarme la puerta para decirme, oye, te voy a hacer una prueba del gobierno o algo así, ¿no? Y dudo que eso pase también en México y en muchísimos otros países. Las pruebas pues seguramente cuestan bastante y no las hay para todos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer, el primer paso es evitar tu contagio propio y de los de tu casa y es el uso de cubrebocas y el lavado de mano y el higiene de todos los artículos que traigas de otro lado. Muy cierto. Fíjate que es la respuesta tal cual más acertada en la que muchas mexicanas que han compartido su experiencia dicen es como lavado de manos, usar tu cubrebocas
y pues seguir todas las medidas que a lo mejor pues no escuchas en tu ciudad así, pero que lo puedes escuchar con experiencias de otras personas, o sea, seguir las medidas de prevención y sí, o sea, cubrebocas importante, lavado de manos importante, mantener tu distancia es bien importante y pues como dices, todo empieza desde tu casa y pues a cuidar a los tuyos y a ti mismo y de esa manera pues también cuidas a las personas que están a tu alrededor, la verdad. Exacto. Pero bueno, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que pronto todo esto acabe, que pronto pues todo vuelva a la normalidad allí en Bélgica y esperamos lo mismo para México y pues a seguir tomando las medidas de precaución necesarias para ahora sí ganar esta batalla del 2020 con la situación COVID. Exacto. Pues sí, ojalá. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos un poquito de tu tiempo y ahí esperamos tener otra plática ya cuando todo esto pase, ahora sí puras buenas noticias. Sí, ojalá. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Mi querida Rayor Family, gracias por escucharme en este episodio de La Rayorquina. Si quieres escuchar más experiencias como la de Alejandra Cortés, puedes ir al sitio web www.larayorquina.com o en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como La Rayorquina. Ahí voy a estar subiendo más contenido, más información de otras entrevistas y pues nos vemos el próximo lunes con más episodios del especial de Mexicanas por el Mundo en tiempos de COVID-19. Que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes.